El mapa en relieve expresa todo lo que va a ser las formas culturales y científicas de la época. En 1905 era una dictadura de don Manuel Estrada Cabrera y básicamente el mérito que tiene el mapa en relieve va a ser de que en ese momento no existía ningún tipo de información al respecto, ni del tipo geográfico y fisiográfico que se necesitaba para el desarrollo de una obra de esta naturaleza, ni se tenía tampoco la idea clara de la ubicación ni de pueblos, ni de lugares étnicos, ni los lugares que habitaba la gente. De tal manera que el mapa en relieve a 100 años, con la tecnología que existía en aquel entonces, nos va a parecer no solo una obra de arte, por el hecho mismo de haber sido hecha con toda la eficacia y eficiencia y alto nivel académico y científico, sino también que va a ser un punto de partida para la educación que en ese momento la dictadura de Estrada Cabrera estaba tratando de enseñarle a la población estudiosa de Guatemala. Quien realmente lleva a cabo la obra a través de todo un conocimiento profundo de lo que va a ser la fisiografía de Guatemala, el conocimiento de Guatemala, va a ser el ingeniero Claudio Urrutia. Es importante señalarle que don Claudio va a establecer toda una serie de materiales y de observaciones previas para llevar a cabo esta obra que luego se vuelve gigantesca para la construcción de todo el mapa en relieve. Es importante señalarle que Claudio Urrutia probablemente conoció todo lo que había venido a realizar en el siglo XVIII la expedición científica de los Reyes Borbones en el siglo 1795 y que don José Mociño va a dejar, que también recorrió Guatemala, va a dejar en sus diarios de viajes que están en la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Don Claudio conocía y lo más importante, no solo conocía, sino también penetró en pueblos que ni siquiera los españoles habían penetrado en tiempos muy atrás. Él se fue a medir con aparatos creados por él mismo. En aquel entonces, dado la técnica que se manejaba en ese momento, no había otro remedio que caminar pueblo tras pueblo, montaña tras montaña, volcán tras volcán, curva de nivel por curva de nivel, a través del lomo de mula, lomo de indio, y como se pudiera llegar hasta esos lugares, porque no había otra manera de realizarlo. Lo que hizo Francisco Vela fue esencialmente la negociación, o, para hacerlo más contemporáneo todavía, el lobby con el señor presidente de la República, que en ese caso era el dictador, pues, don Manuel Estrada Cabrera. De tal manera que quien realmente realiza esa titánica obra, porque realmente es una obra de titanes, lo que la realiza es don Claudio Urrutia, quien ya había estudiado en gran medida toda la geografía de Guatemala y había tenido alguna experiencia ya de trabajo, como es el Valle de la Ciudad de Guatemala o el Valle de el Antiguo Guatemala, pero que no había experimentado una cosa tan grandiosa como lo que esto sucedió. Claudio Urrutia es el primero que va a hablar en Guatemala de lo que posteriormente hoy es lo que todo el mundo conoce a 100 años plazo, que es la diversidad cultural y la diversidad social y natural de Guatemala. Yo quiero subrayar la autoría de don Claudio del mapa, la enciclopedia que él era en sí, el haber creado instrumentos específicos para ir midiendo el desarrollo de cómo se iba levantando ese mapa y cómo realmente además lo construye en muy poco tiempo. Ya con toda la tecnología contemporánea va a encontrar que las cotas de nivel
es muy poco los centímetros y a veces milímetros que encontró don Claudio en relación con lo que realmente es ya medido por satélite, los GPS y todas las cuestiones ya relacionadas con la tecnología contemporánea. Eso le da un valor muy grande al trabajo de don Claudio, que tenía como objeto, insisto mucho, enseñar realmente qué era Guatemala. Hay que recordar que estamos en una dictadura en la cual básicamente se caracterizó por la educación. El conocimiento de la ciudad de Guatemala va a venir hasta 1946, de toda Guatemala. Antes solo se conocía la ciudad de Guatemala, el resto era desconocido, ni interesaba conocerlo tampoco. Es decir, la política no era el conocimiento de la Guatemala interior, sino era la Guatemala externa. Entonces, don Claudio tiene esa visión profunda, que posteriormente se va a volver política nacional, política de Estado, que es la del conocimiento actual de nuestra Guatemala contemporánea. Él es llamado en 1928 para fundar el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en donde él manejaba la Comisión de Geografía y Cartografía, como se la llamaba en aquel entonces. Y es un instituto que tiene vigencia todavía desde 1928 hasta la actualidad. Y por lo tanto es una de las figuras cumbres y tiene un reconocimiento en México. Una de las salas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia lleva su nombre como un reconocimiento a su trabajo allá. Y aquí en Guatemala, en sus inicios, el Observatorio Meteorológico llevó su nombre, porque él, don Claudio, fue el primero que se preocupó por realmente medir el viento, la lluvia, etcétera, ya no a nivel empírico, sino a nivel de lo que la tecnología de ese momento implicaba, pero básicamente a través de lo que se conocía y lo que él inventó. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que señalar es lo que don Claudio inventó, que es un beneficio para Guatemala, que no se conoce en Guatemala y que fue aprovechado por países más desarrollados. Le puedo afirmar con toda certeza que es don Claudio Urrutia el que maneja estos elementos. Don Francisco Vela tuvo mucha importancia para la Facultad de Ingeniería, pero la autoría así del mapa en relieve como tal va a ser reconocido por don Claudio Urrutia y las autoridades que más han trabajado esto en su momento. Mi opinión está hacia aquí. Vela va a fundamentar sus elementos básicamente en el desarrollo de lo que va a ser la enseñanza de la ingeniería en la universidad. Don Claudio siempre estaba fuera de la ciudad. Él nunca vivía en la ciudad. Si hoy nos cuesta llegar a Quetzaltenango y a otros lados, con toda la tecnología del caso, en aquel entonces era verdaderamente difícil llegar. Por lo tanto, llegar a medir y a trabajar y a desarrollar todo implicaba un hombre de campo dedicado exactamente a medir y a trabajar toda esta maravilla que es Guatemala en sus volcanes, en sus ríos, en sus lagos, etc. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre un catedrático urbano y alguien que está dedicado fundamentalmente al campo y obviamente a trasladar esa idea a el papel. Yo creo que la influencia de don Claudio es tan grande en el sentido de trasladar esa idea que ambos tuvieron, realizado con tanta precisión y con tanta fuerza. Está hecho con una gran precisión que todavía somos de envidia de una gran cantidad de gente dedicada a esto, que se asombra cómo se pudo haber hecho en el 905 una obra de tal magnitud. Quiero destacar la humildad de don Claudio. Al final de cuentas, él lo hizo y pasó, se entregó, sigue siendo hoy, sigue siendo orgullo de Guatemala y aún se sigue regateando el nombre de don Claudio Urrutia como uno de los grandes geógrafos, de los grandes fisiógrafos de la Guatemala, cuando no había nada de esto.
ni siquiera gente que se dedicara a conocer los ríos o a conocer la Guatemala del interior. Yo siempre lo he calificado como una obra artística de alto nivel, como una obra tecnológica, probablemente la obra tecnológica más importante de principios del siglo XX, y como una obra etnológica, porque nos permite ubicar desde muy temprano, ubicar toda una gama de formas sociales que habitaron y habitan Guatemala actualmente. El auténtico sabio es auténticamente humilde. Para él basta su obra. Poetas, músicos, grandes maestros, grandes historiadores, grandes intelectuales están así. Y Guatemala se ha encargado de ningunearnos a todo. Yo creo que es la falta del conocimiento de una historia, de escribir una historia alternativa que ponga en valor a todos estos hombres. Porque no solo es don Claudio el ninguneador. Don Claudio fue el que realmente maneja todas las formas fisiográficas de este país. No se le puede negar ese mérito a don Claudio. Entonces don Claudio está a los más altos niveles tecnológicos que su época lo permitía, de lo que era la fisiografía, la forma de ser y de manejar y de plasmar en piedra un pensamiento. El ingeniero Vela va a ser fundamentalmente y básicamente ligado a la enseñanza, a hacer el hobby, a llevar a hacer algo más importante, que eso sí hay que darle mérito a don Francisco, que es conseguir el dinero, que generalmente los intelectuales, los artistas, es lo que menos saben hacer. Verdaderamente este es lo que es el lobby entre la cúpula gobernante, los intelectuales que rodeaban al gobernante en ese momento van a tener un gran mérito, porque al final de cuentas es un mérito. El conseguir el dinero para llevarlo a cabo, ese era un mérito. Y ahora llevarlo a cabo la obra es otro mérito. Don Francisco y don Claudio eran muy amigos, por lo tanto van a intentar manejar las cosas de acuerdo como lo manejaban. Pero uno delegaba al otro, porque el tiempo no le daba. Es como nos corresponde actualmente a nosotros, delegar a alguien que maneja la situación tan bien o mejor que uno. No solo es justo, sino es un deber de esta generación el darle su verdadero y su justo nivel a quien realmente hizo las cosas. Creo que don Claudio Urrutia fue el gran fundador de la geografía de Guatemala. Yo propondría, como miembro del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que el Instituto Geográfico Nacional llevara el nombre de don Claudio Urrutia, que es el instituto que él ayudó a fundar como guatemalteco en México, cuando se estaba conformando esta institución allá. Y él fue el que sacó adelante, no solo en Guatemala, coadyuvó al trabajo en toda América Latina, y ahí están en México. En el Panamericano de Geografía e Historia está toda la historia de los diarios de campo y las revistas de Geografía de América, donde aparece el nombre de don Claudio como uno de los puntales para el desarrollo de este instituto. Para poder hacer esto, él tenía que inventar algo que le coadyuvara al desarrollo de su trabajo. Con todos los aparatos que inventó, va a ser el principio del teodolito, el principio de la brújula, el principio de la computadora, que en gran medida le sirvió para organizar todo lo que fue ese trabajo tan maravilloso que lo hizo. Además, insisto mucho, don Claudio va a responder como uno de los hombres enciclopedistas más grandes que ha tenido Guatemala. Es uno de los que dominaba no solo la especialidad que era la geografía y la cartografía, dominaba la historia, dominaba la etnología, dominaba la música, dominaba la pintura. Sí, era un hombre muy completo. Y al ser un hombre muy completo, tenía toda una visión del mundo y una concepción de la vida que le permitía realmente ser el hombre profundo que fue. Don Claudio va a fundar, y hay reconocimientos a él, el CODACI de Colombia, que es el Instituto Geográfico que tiene mayor importancia ahorita en América Latina. Va a fundar el de Chile,
va a fundar la sección de cartografía el de Argentina, va a fundar en el Ecuador la sección nacional y es importante, en Ecuador va a dejar trazado cómo hacer el planetario de ese instituto, que posteriormente, hacia los años 70 del siglo XX, se va a realizar ya más adelante. El Emilio Codazzi de Colombia va a tener una placa de reconocimiento a don Claudio Urrutia por ser el fundador de la sección de Geografía y Cartografía, que posteriormente le va a dar a este instituto una de las fuerzas mayores de América Latina para el desarrollo de la geografía, de la enseñanza de la geografía y de la consolidación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que aún existe. La historia de Guatemala está dividida en dos grandes rubros, en lo que va a ser los conservadores y los liberales. Y depende de quién sea el que escribe la historia, esos son sus héroes. En el caso actual, y en el caso de don Claudio, lamentablemente, él pasa a ser un hombre conservador y es eliminado por los liberales de un plumazo como si no hubiera existido. Es una forma de minimizar, o por decirlo de otra manera, de invisibilizar la obra de un hombre de mucha calidad, tanto don Claudio como otros intelectuales de la misma época. Don Claudio no solo sabía geografía, no solo sabía botánica, como las maravillas que tenemos acá, sino también es de los pocos etnógrafos, y yo lo enseño como uno de los grandes etnógrafos que vino a Guatemala y que estuvo en Guatemala, guatemalteco que estuvo recorriendo Guatemala de arriba para abajo. Entonces, él va a retomar lo que en ese momento, que era los principios del 20, va a ser la de encontrar realmente cuál es la nacionalidad del guatemalteco. Y desde el punto de vista del intelectual, debió haber sido muy complejo para él saber definirse quién es él, porque en un momento determinado el guatemalteco estaba ligado a la capa urbana, pero don Claudio había recorrido todo el país y por lo tanto había recogido toda una serie de fórmulas, de maneras de ver el mundo, de ver las cosas, y los fue escribiendo para poder describir cómo nos expresábamos los guatemaltecos, tanto en castellano como en algunos idiomas indígenas. Claudio, sigo insistiendo, fue un hombre muy enciclopédico que va a conformar una de las glorias de la Guatemala del siglo XX. Cuando uno ve ese mapa, no hay nada alrededor que implique poder organizar toda la información y salir adelante. Creo que entonces realmente sus dimensiones se vuelven dimensiones cósmicas, porque realmente su obra es fundamental para un país como Guatemala. El mapa en relieve es único en América Latina, hasta hace en pleno siglo XXI que El Salvador va a construir otro basándose mucho en todo lo que se hizo en Guatemala, pero ya utilizando todas las tecnologías contemporáneas que hoy pues ya está altísimamente avanzada, cuando don Claudio no sabía más que tener el ojo y tener una gran sabiduría para poder salir adelante. Es una de las grandes obras que contamos los guatemaltecos. Aparte de nuestras estructuras precolombinas, tenemos en la nueva era un mapa que fue el orgullo de Guatemala y sigue siendo, ya que fue la primera obra en el mundo de un mapa en relieve. Su exactitud, que tiene un 95% de exactitud, se utilizó piedra pómez extraída del volcán Santa María, el cual sirvió para hacer la base de la mezcla que se utilizó. También 60,000 ladrillos que se utilizaron para ir formando las curvas de nivel. Y en el cemento pues se utilizaron 250 sacos. Se utilizaron las plantillas del mapa elaborado por el ingeniero Claudio Urrutia, que elaboró el primer mapa de curvas de nivel en Guatemala. En el terremoto del 76, el mapa se fracturó en una forma casi paralela a la falla del Motagua. Don Claudio Urrutia
y realizó el levantamiento, el cual lo hizo con un suteolito a lomo de mula, recorrió todas las fronteras, ya que él participó en los límites internacionales entre Guatemala y México y logró levantar todo el territorio nacional. En base a eso hizo su primera publicación del primer mapa de curvas de nivel hecho para Guatemala. Es un mapa que, como le digo, se utilizó de base porque don Claudio Urrutia también trabajó en la elaboración del mapa, ¿no? Es fácil de identificar y ahí aparece como su autor el ingeniero Claudio Urrutia. El mapa fue encomendado a don Francisco Vela, quien firmó el contrato para hacer este mapa. Él subcontrató gente que lo ayudó para hacer, entre ellos estaba don Claudio Urrutia, el señor Penedo, que fue el artista, podemos decir, que pintó, y mucha otra gente que colaboró con él. La obra, pues, se debía en realidad a don Claudio Urrutia Mendaza. Él fue el que se hizo cargo casi de todo esta problemática de realizar el mapa en relieve. Lógicamente, el enviado de Estrada Cabrera era don Francisco Vela. Ahí nace pues toda esta cuestión. Pero hay algo muy importante, sumamente importante, y casi no lo sabe la gente. El hecho de que el ingeniero Claudio Urrutia Mendaza ya tenía una realización y bosquejos del mapa en relieve. Él lo hizo quizá como un hobby y tenía parte de los cuchumatanes ya hecho. Tenía una serie de dibujos trazados que don Francisco Vela ya conocía. Recuerde que en la época de Estrada Cabrera, 1898-1920, se buscaba siempre dentro del ejército elevar a alguien. El liberalismo estaba en su plena época y había monumentos de Justo Rubino Barrios por donde quiera y así de varios militares de la época. Consecuentemente, Francisco Vela era un militar y a él lo levantan en ese sentido. Pienso que no hicieron lo mismo con el ingeniero Claudio Urrutia por la sencilla razón de que él no era militar. Y se fue un poco tapando el asunto. Pero según las investigaciones, no mías, de varios historiadores incluso, dan ese motivo y esa razón. Yo considero que hay que realizar a profundidad una investigación muy somera para sacar conclusiones de todo este proceso, mayormente ahora que se cumplen 100 años de la realización del mapa en relieve. Pues hay documentos todavía. Creo que don Claudio dejó muchos documentos. Hay muchas instituciones que pueden llevar ese nombre, no esconderlo. Incluso en la Universidad de San Carlos levantaron un monumento a este gran personaje que históricamente está marginado a medias, pues, pero que hay que señalar realmente lo que él hizo, lo que él fue en vida y que se le ha negado, quién sabe por qué razones. Hay algo muy importante en todo este proceso y don Claudio lo manifestaba, Claudio hijo. Eran tan amigos ellos, don Francisco Vela y don Claudio Urrutia Mendaza, que cuando muere Francisco Vela en Esquipulas, el que se hace cargo incluso de los funerales y de pagar todo fue don Claudio Urrutia Mendaza. Sellaron en una caja de zinc el cadáver de Francisco Vela y lo trajeron a Guatemala, y lo trajo el ingeniero Urrutia. Entonces ellos se querían mucho, como me decía don Claudio. Mi papá quería a Francisco Vela de una forma extraordinaria, un gran amigo, eran grandes amigos. Entonces nunca se tocó pues ese tema de quién más o quién menos, pero yo creo que sí es hora ya de hacerle justicia. Yo pienso que hay que investigar
profundamente todo esto y no puede ser difícil esa investigación para llegar a un entendido. Y más que todo con los documentos que hay en manos de la familia Urrutia, ¿verdad? Y en el Estado, pues. Aunque lamentablemente mucho de todo esto se requisó, quién sabe por qué razones, ¿verdad? Y fueron dándole únicamente el reconocimiento a don Francisco Vela. Ya cambia, ¿verdad? Completamente, porque pues, no es lo mismo lo que se hizo heroicamente con un mapa cuando no había un satélite, no había computadoras, los cálculos fueron hechos a base de pura inteligencia, pues de estos hombres estudiosos que llegaron en un momento dado a caminar a caballo a saber cuántas distancias. Y ahí hay otro asunto muy importante. Por las labores que tenía don Francisco Vela, ¿verdad? El que más caminó a caballo en todo esto fue el ingeniero Claudio Urrutia Mendaza. No se trata de opacar la imagen de don Francisco Vela, no, pero sí dejar un sitio preferencial, un sitio de justicia al ingeniero don Claudio Urrutia Mendaza. Yo creo que a 100 años de distancia, lo que puede representar el mapa en relieve es parte de nuestra historia, parte del ahínco de esos hombres que elaboraron haciendo una obra de arte a esos niveles. Cuando ahora cualquier patojo maneja una computadora y sabe de cálculos y todo. En esa época no. El que había estudiado, el que realmente era un cerebro, hacía eso. Y estos hombres, como el caso de don Claudio, fue un gran cerebro. Una personalidad fuera de serie para su época, haciendo esa gran obra.